Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Juan Manuel de la Asociación Minu Yo soy Sabrina de Sumando Argentina. y hoy les venimos a presentar esta herramienta de educación ciudadana para jóvenes votantes llamada Modo Voto. Este kit y esta herramienta que diseñamos lo hicimos entre UNICEF, Minu y Sumando Argentina. Las tres organizaciones compartimos un objetivo fundamental que es promover la capacitación y la formación de jóvenes en la Argentina. En base a eso, creamos una herramienta que a partir de distintas situaciones que suceden en la realidad argentina del día de hoy, consideramos fundamental para avanzar en los derechos de las juventudes. Cuando pensamos en ese punto de partida, pensamos a partir de dos problemáticas principales o dos situaciones principales que se presentan en la Argentina a día de hoy. En primero, una de esas novedades es la sanción de la ley de voto joven en el año 2012, la cual permitió a las juventudes, a partir de los 16 años, votar en cargos nacionales a nivel de país. Por otro lado, la sanción de la Ley de Boleta Única de Papel en el año 2024, que modificó las reglas del sistema electoral, permite también entender que hay nuevas ideas y nuevas realidades en el sistema político que necesitan ser actualizadas. Es decir, necesitamos que los jóvenes aprendan y se capaciten acerca de cómo utilizar estos nuevos sistemas y a la vez entender cómo votar desde edad joven. Desde allí encontramos un diagnóstico principal. Los jóvenes no se sienten representados por la política. Y esto es distinto a decir que a los jóvenes no les interesa la política, y para nuestras organizaciones eso es fundamental. Las juventudes a día de hoy no nos sentimos representados por la política, pero aún así tenemos interés de participar siempre y cuando se arbitren los medios necesarios para ello. Uno de esos medios fundamentales son y es la información. Contar con información para ejercer los derechos es parte fundamental de garantizar la efectividad de los derechos, sobre todo los derechos que tienen que ver con lo político, con lo civil y con lo social. Desde este punto, entendemos que obviamente el voto es solo una forma de ejercer la ciudadanía, ya que el programa busca abordar a la ciudadanía desde sus distintos aspectos. Esos aspectos incluyen, por ejemplo, el ámbito político, donde el voto se inserta, pero también otros ámbitos, como el ámbito económico, el ámbito social o el ámbito ambiental, donde las juventudes tenemos mucho para decir y donde la ciudadanía también se expresa. Es decir, que este kit va a tomar a la ciudadanía como un aspecto complejo, como un proceso de construcción en el cual las juventudes podemos integrarnos. Desde ese lugar, el kit de herramientas va a pensar o se va a pensar a partir de dos claves de éxito. En primer lugar, desde un lugar lúdico, es decir, como una estrategia de juego que permita a las juventudes conectarse con los materiales, conectarse con la información la cual reciben y a través de ella y a través del juego aprender de forma de que se pueda recordar esa información hacia el futuro. No solo la información, sino también la participación activa, ya que todas las herramientas que nosotros proponemos tienen un enfoque participativo, el cual pone a los jóvenes como un sujeto activo dentro del aprendizaje. Es decir, no son sujetos pasivos que reciben conocimientos, sino que también son sujetos activos que van construyendo el conocimiento con sus facilitadores a la vez. Algo que se suma a esta clave del éxito es la flexibilidad que tiene el kit. A la hora de implementar el kit, nosotros tenemos la capacidad de modificar aquellas actividades que se proponen desde nuestro lado de acuerdo a cómo se presenta el grupo, la cantidad de personas, los espacios disponibles y obviamente las necesidades que tiene cada grupo en especial, porque entendemos que hay una diversidad dentro de las juventudes y por tanto cada uno de esos grupos va a precisar o va a requerir o le va a interesar distintas temáticas que se tratan a través de este proyecto. Por eso decimos que el kit es una herramienta para poner a disposición de personas que quieran llevar actividades lúdicas y participativas a las juventudes con las que trabajan, con tres principales objetivos. El kit busca, en primer lugar, la sensibilización respecto de la importancia no solo del voto, sino del ejercicio de la ciudadanía como práctica democrática. Esa ciudadanía entonces tiene que ser una ciudadanía responsable. Para ser responsable tiene que ser informada. Para eso entonces tenemos el segundo objetivo que es la formación de capacidades. ¿Cómo nos informamos? ¿Cómo accedemos a información de valor para ejercer el voto, para ejercer esa ciudadanía crítica? Entendemos que hace falta herramientas de lectura crítica de la realidad. Y en tercer lugar, herramientas prácticas de lo que hace al camino de la ciudadanía, cómo se llega al lugar del voto, pero también cómo se llega a un proyecto de transformación comunitaria en mi barrio, mi club o mi comunidad. ¿Qué tiene entonces el kit modo voto dentro del material? Tiene, en primer lugar,
Estas 3 etapas traducidas en actividades. Tenemos 2 actividades por etapa, donde la primera, dijimos, tiene el objetivo de sensibilizar, la segunda de formar capacidades y la tercera de recorrer el camino de la ciudadanía. Para cada actividad vamos a tener un grado de dificultad para que esto facilite a las personas que llevan a cabo las actividades la lectura contextual y la elección de la actividad que van a hacer y el tiempo estimado de realización de esas actividades. Como les contaba Sabrina, en estas actividades, ahora vamos a hacer un detalle de cada una de las actividades, particularmente una por cada etapa. En esta primera etapa vamos a contar, ya que les mostramos uno de los ejemplos, con la actividad número 1, que se llama Yo Decido, la cual, y este va a ser el formato que van a seguir todas las actividades en adelante, cuenta en primer lugar con su objetivo. Como comentábamos previamente, durante esta etapa se busca principalmente poder reflexionar a partir de el proceso democrático, a partir de la cuestión de la ciudadanía y a partir de la participación activa. Entonces, el objetivo de esta primera actividad es entender cómo funciona la toma de decisiones, ya sea a nivel individual, ya sea a nivel colectivo o ya sea a nivel, por ejemplo, comunitario o a nivel país. La idea es entender que el conflicto no es negativo en sí mismo, sino que es una oportunidad que dentro de la democracia y dentro de ciertos contextos permite generar acuerdos y desarrollar consensos que permitan una sociedad en paz. En ese sentido, cada etapa también va a contar con sus propias palabras claves, las cuales al final de todo el documento las van a poder encontrar en un glosario para entender cuál es la definición común que tomamos acerca de esas palabras, que en este caso, por ejemplo, son decisión, participación, conflicto, consenso, ciudadanía, etc. Luego de la presentación de los objetivos de las actividades, vamos a contar con un cuadro resumen en el cual nuevamente se van a traer a colación cuál es el tiempo estimado que tiene la actividad, la cantidad de participantes recomendada, el material que se requiere para la implementación, el grado de dificultad. En cuanto al material, tengan en consideración que la mayoría de los materiales son materiales que están propuestos dentro del propio kit y que se encuentran en el anexo de materiales que tiene este kit de participación. Es decir, no es necesario que facilitadores, docentes, equipos municipales tengan que desarrollar este material, sino que el kit propone todo el material directamente a través de su propia implementación. Y por último, el grado de dificultad, que en este caso está dado por 4 estrellas. El caso particular de esta actividad es que tiene una estrella de 4 y que plantea cuál es la dificultad de facilitación. En este punto, no se asusten, es importante que sepan que todas las actividades fueron piloteadas junto a jóvenes y que por tanto se pueden facilitar como pueden ser recibidas por juventudes. Es decir, los jóvenes pueden implementar este kit por sí mismos y a la vez pueden ser quienes reciban las actividades de este kit o quienes realicen las actividades que se proponen en el kit. Luego van a contar con una etapa de recomendaciones para la facilitación, que suele componerse entre 2 y 5 facilitaciones, recomendaciones, perdón, dependiendo de la actividad particular de la que se trate, en las cuales se hace algún tip específico sobre cómo debería prepararse el espacio o cómo se recomienda que ese grupo esté conformado, por ejemplo. Luego vamos a entrar a la etapa de la metodología. En la metodología va a haber una explicación detallada de cómo debería llevarse adelante esa actividad en los espacios que se esté realizando. Cada uno de esos momentos, la introducción, el primer momento, el segundo y el tercero, van a tener primero una estimación de tiempos de lo que deberían durar para que pueda toda la actividad realizarse en el tiempo sugerido y a su vez va a tener un detalle específico de qué es lo que se debería hacer. También van a contar con preguntas, por ejemplo, para poder desarrollar la actividad y para poder llevar a la reflexión a los participantes. Y siempre tengan en consideración que toda la metodología va a estar basada en estos momentos. La introducción, el primer momento, el segundo y el tercero. Generalmente, la introducción es presentar la actividad. El primer momento es arrancar con esa actividad, donde se desarrolla la parte lúdica principalmente. Luego un momento de debate y por último una puesta en común y un cierre que permita entender cuál fue el objetivo y cumplir el objetivo de esa actividad en particular. Como les contaba en un principio, van a contar con distintos materiales. En esta actividad en particular lo que se busca es dar distintas situaciones donde se tenga que tomar decisiones, donde se vea la simetría de poder o donde haya un poder equitativo entre las personas que componen esa actividad. En este caso van a haber distintas situaciones, algunas a nivel familiar, algunas a nivel escolar y otras a nivel comunitario, para entender cómo es la agregación de intereses, cómo funciona el tema del poder en la sociedad. Acá un poco
les muestro las actividades, así como estas situaciones van a contar con 25 situaciones en esta actividad en particular. Pasamos entonces a una actividad ejemplo dentro de la etapa 2, que es la de formación de capacidades. La actividad 3, que se llama Todo es Fake, tiene como objetivo reflexionar sobre la dificultad de reconocer la veracidad o no de los contenidos digitales que se ven afectados por algoritmos y variables ajenas a nuestra elección y que además esto implica que hace difícil distinguir el valor para el ejercicio de una ciudadanía responsable de la información que consumimos a diario. También aparecen las palabras claves que están en el glosario final y dentro de la ficha de esta actividad vamos a encontrar el tiempo estimado para su realización, los materiales para la implementación y la cantidad sugerida de participantes junto con el grado de dificultad. Como verán, a diferencia de la actividad que vimos hace un rato, esta actividad tiene un grado de dificultad un poco mayor, pero no es para nada complejo su implementación y dentro de los materiales de implementación están todos incluidos dentro del anexo del kit. Como les decíamos anteriormente, las recomendaciones para la facilitación sugieren cómo colocar estos materiales dentro del espacio para la realización de la actividad y dentro de la metodología vamos a tener el trabajo de introducción a la temática y de las reglas del juego. La actividad, como dijimos, es lúdica y consiste en un juego de roles donde cada participante va a asumir un personaje. Ese personaje va a estar descrito en una ficha de personaje, que ahí les muestro un ejemplo de una ficha de personaje, y en las etapas siguientes, esos personajes lo que van a hacer es una valoración de contenidos online. Acá hay algunos ejemplos de esos contenidos eh, de, de las redes sociales. Y además las personas facilitadoras van a contar con una guía de facilitación que les va a permitir orientar la conversación en las etapas siguientes de reflexión y conclusión de esta actividad. Ahí vemos algunos contenidos más y el kit incluye también algunos likes y símbolos de redes sociales para que los personajes con su poder de difusión, que lo pueden ver ahí en la ficha, van a tener la capacidad de valorar estos contenidos. Bien, pasando ahora sí nuevamente a la etapa 3, que es la última etapa con la cual cuenta este kit, vamos a investigar un poco y hacer un poco de zoom sobre la actividad número 5, que se llama Cómo voto. Al igual que el resto de las actividades, cuenta con su objetivo particular. En esta etapa lo que buscamos hacer es aprender efectivamente cómo se vota en la actualidad, pero también entender cuál es el punto o qué hacemos después de votar, que será la actividad número 6. En este caso nos vamos a concentrar en esta actividad que tiene como particularidad que se busca entender cuáles son las distintas condiciones que a día de hoy siguen afectando o dificultando la posibilidad de acceder al derecho al voto. En la actualidad, si bien hubo muchas actualizaciones que permitieron mejorar el acceso de múltiples personas a la hora de ejercer su sufragio, no lo es de la misma manera, no es idéntico o equitativo para todas las personas. La idea es que las juventudes puedan reflexionar críticamente acerca de estas condiciones que pueden dificultar el voto y también pensar soluciones para facilitarlas. Nuevamente podemos ver palabras claves que tienen que ver con aquellas denominaciones o aquellos conceptos que se indagarán a lo largo de esta actividad. Nuevamente, esta actividad tiene un grado de dificultad de 2 estrellas, cuenta con una cantidad de participantes estimada o recomendada de 30 personas, tiempo estimado de 60 minutos, y como verán, varios materiales para la implementación, de los cuales todos se encuentran disponibles en el kit modo voto y no se deben crear nuevos materiales como veníamos diciendo hasta ahora. Recomendaciones para facilitación, que tienen principalmente que ver con, como esto es un juego de rol, es evitar que cada participante revele cuáles son las características específicas de su participante hasta que finalice el juego, para que exista, digamos, cierta dinámica lúdica entre los participantes. Y obviamente contemplar que como, si bien es un juego de mesa, no está pensado para que haya ganadores o perdedores, sino entender cuáles son los movimientos que se realizan a través de ese juego de mesa y por lo tanto comprender cuáles son las dificultades específicas que tienen ciertas personas a la hora de votar. En ese sentido, se debe presentar la actividad de esta manera y se debe, además de conformar los grupos, explicar estas cuestiones en particulares que tendrá el juego, entender que los personajes deben ser secretos y que a su vez
no hay ganadores ni perdedores, por lo tanto no sirve hacer trampa en el juego para terminar primero o terminar último. Em, y la idea es que cada uno que reciba durante ese primer momento y se desarrolle ese juego de mesa, reciba un personaje, pueda ponerse en el rol de ese personaje y entender cuáles son sus dificultades particulares a la hora de votar. Uno de los facilitadores, que será uno de los participantes de ese grupo, va a leer en voz alta frases que se encuentran en una guía de afirmaciones que nosotros vamos a proponer, en la cual cada uno de los personajes que están jugando el juego de mesa van a tener que avanzar si consideran que su personaje responde afirmativamente a esa afirmación particular que se realizó. Si la respuesta es negativa, debe permanecer en ese lugar. Para que quede un poco claro sobre cómo funciona eso, les trajimos acá unos ejemplos de los personajes en los cuales se comenta un poco acerca de su biografía de vida, cuál es su edad, por ejemplo, cuál es su profesión, en dónde vive, qué es lo que hace, si tiene documentación en regla o no. Y a partir de eso se permite explorar cuáles son las principales condiciones que existen a día de hoy para votar. Esa guía de afirmaciones va a hablar acerca de tener el domicilio actualizado, contar con un DNI nacional de identidad. También va a hablar un poco sobre si las personas están nacionalizadas o no, si tienen dificultades vinculadas a poseer o no una discapacidad. Bueno, todas esas situaciones van a estar presentes en cada uno de los personajes que se van a compartir con los participantes para que ellos, a partir de la comprensión de las vivencias de esos participantes, puedan entender si su voto está dificultado o no. Entonces, como decíamos, les dimos 3 ejemplos de actividades, pero el kit consiste en 6 actividades enmarcadas en cada una de estas etapas. Y para finalizar, luego de las actividades, lo que incluimos son materiales de evaluación, que creemos que son fundamentales para poder medir el impacto de estas actividades y poder ver en la valoración de las personas que participan los cambios que queremos, que pretendemos conseguir con las actividades. Entonces, ven por un lado la encuesta de valoración y satisfacción que está dentro del material. Es una encuesta que se puede imprimir, pero que también se puede hacer en formato digital. Y además ofrecemos en formato digital, con un link de acceso dentro del kit, una encuesta para las personas implementadoras, que estas respuestas nos permiten también, del lado de quienes elaboramos el material, valorar la eficiencia, la eficacia, la transformación y sugerencias y feedback que podamos recibir de parte de todas las personas que empleen el kit, algo que vamos a valorar un montón porque nos va a permitir además poner en valor el material y mejorarlo a futuro. Ahora bien, ese es el contenido del material. Vamos a pasar ahora con Juan a repasar algunas de las preguntas que nos imaginamos frecuentes para las personas que implementan el kit, eh, por si les surgen estas mismas dudas. Entonces, en primer lugar, la pregunta ¿es necesario hacer todas las actividades del kit? Juan decía en un comienzo que de ninguna manera, ¿no? Que el kit es una propuesta flexible, que lo que tiene es una propuesta por etapas donde cada actividad se inserta en una de esas etapas, pero que puede ser implementada, como ven ahí en la opción 1, con las 6 actividades, puede ser implementada, como sugerimos en la opción 2, con 3 actividades, la 1, la 3 y la 5. Esto es especialmente útil si no se cuenta con 6 horas o con todo el tiempo estimado para la implementación. Si se tiene la mitad del tiempo, se pueden hacer la mitad de las actividades. Además, se pueden implementar si tenemos aún menos tiempo, ¿no? Entonces, dentro de un tiempo de implementación de 2 horas, nuestra sugerencia o recomendación es implementar las actividades 3 y 5 por el contenido que tienen esas actividades y los objetivos puntuales, pero si en el marco de la implementación hay más interés en los objetivos de la etapa 1, que es sensibilización y no tanto en la etapa 2, que es la formación de capacidades, se puede elegir la opción 4 e implementar la actividad 1 y la actividad 5. Obviamente, si contamos solamente con 1 hora o con mucho menos tiempo para implementar, también las actividades se pueden implementar sueltas. Entonces, ahí en la opción 5 ofrecemos o sugerimos la actividad 5 si el foco está puesto en el ejercicio del voto o en aprender cómo votar con la boleta única puntualmente, pero obviamente todas las actividades
tienen comienzo y fin y pueden ser implementadas por sí mismas. Bien. Otra de las preguntas que suelen surgir durante la implementación del kit es si existe un mínimo de participantes para realizar las actividades. Y como le comentábamos, las 30 personas no son un número necesario, sino que son un número sugerido. Esta sugerencia se realiza obviamente pensando en espacios educativos donde el promedio de personas suele alcanzar las 30 personas, pero claramente este número de cantidad de participantes puede variar. En cada una de las actividades, en cada uno de los cuadros resúmenes, van a ver que existen dentro de esta categoría aclaraciones de qué se puede realizar si se cuenta con menos o con más personas de las requeridas. En el caso de contar con menos personas, obviamente el tiempo estimado se va a reducir, ya que van a ser menos las personas que van a tener que participar dentro de las actividades, pero nuevamente volvemos con el mismo concepto. Esta herramienta es muy flexible y permite que cada uno pueda adecuarlo a los entornos y a lo que desee hacer. Pueden centrarse en algunas etapas particulares de la actividad con más fuerza y pueden pasar por alto algunas otras etapas, pueden realizar algunas preguntas guía y otras saltearlas. La idea es que cada facilitador pueda comprender a su grupo de trabajo y sobre ese grupo de trabajo plantear la actividad necesaria. Si tengan en consideración que para algunas actividades en particular, por ejemplo en esta, se pueden repartir más roles para grupos que sean más amplios, pero no se recomienda ampliar grupos. O para otras situaciones individuales, se recomienda tener una cantidad mínima de grupos independientemente de la cantidad de participantes que los integran. Entonces tengan en consideración esas recomendaciones que van a permitir que las actividades se puedan realizar de manera satisfactoria. Bien, entonces la pregunta del millón, ¿cómo accedo a este material? Tal vez muchos de ustedes ya tienen el kit en su poder, pero dejamos acá el link a la página de UNICEF con el QR donde este material se puede descargar. Ahí vemos la página web de UNICEF donde está disponible y descargable el kit completo. Tengan en cuenta que, como les dijimos, los materiales de implementación hacen parte también del kit y están obviamente en formato digital porque son materiales para imprimir. Entonces, dentro del kit van a encontrar, ahí como estamos señalando abajo, luego del QR, un link para descargar todos los anexos de materiales de implementación. Nos gustaría especialmente agradecer el interés y valorar una misión compartida que sabemos tenemos con todas las personas que están conociendo estos materiales, que tiene que ver con el acceso significativo de las juventudes a la participación ciudadana responsable, de la promoción de esa participación ciudadana responsable con pensamiento crítico y sensibilidad respecto de las problemáticas que aquejan a sus comunidades. Eh, y en ese sentido, esta alianza de UNICEF, MINU y Sumando, en la medida que este material llegue a ustedes, ya resulta exitosa, así que gracias. Muchas gracias a todos por estar presentes hoy acá y esperamos encontrarlos en nuevas oportunidades. Adiós. Gracias.